Hola, bienvenido a este espacio, donde no vinimos a dar respuestas correctas, vinimos a cuestionar lo que muchas veces creemos normal en la educación. Porque ser futuros docentes no es solo enseñar contenidos, es también reflexionar, incomodarnos y pensar en cómo vamos a transformar realidades. Yo soy Isabel y esto es Mirar la Educación para Transformarla. Y yo soy Camila Teorbo. Y esto es Mirar la Educación para Transformarla. Muchas veces escuchamos calidad educativa, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué significa esto realmente. Sí, porque muchas veces se reduce a resultados, a pruebas, a números, pero eso no necesariamente refleja si un estudiante está aprendiendo en verdad. Exacto, es que con la calidad educativa que nosotros tenemos como experiencia, tiene más que ver con lo que pasa dentro del aula, si el estudiante entiende, si participa y si se hace parte del proceso de enseñanza. Y ahí es donde entra algo clave, el sentido de la educación como lo plantea Paulo Freire. La educación no debe ser un proceso de depósito de información, sino un espacio donde el estudiante construye su conocimiento. O sea, no me refiero a llenar cuadernos, me refiero a estudiantes que piensen, que tengan criterio y que realmente se cuestionen sobre su realidad. Entonces, podríamos decir que una educación de calidad no es la que más contenido transmite, sino la que más sentido genera. Y si hablamos de calidad, inevitablemente tenemos que hablar de inclusión. Claro, porque no puede haber una calidad donde no todos los estudiantes viven la misma realidad. Pero siendo muy sinceros, ¿tú crees que en Colombia hay una inclusión real? Yo diría que a veces, porque realmente si nos ponemos a mirar en todo Colombia, no todas las personas viven la misma realidad. Sí, porque muchas veces se habla de inclusión, pero en las aulas seguimos viendo estudiantes que no participan, que no son escuchados o que simplemente se adaptan al sistema. Es por eso, Camila, porque no es solo aceptar la diversidad, es también incluirla, hacerla partícipe en las diversidades culturales. Exacto, porque no basta con decir que todos son diferentes, si al final todos tienen que aprender de la misma forma. Más que todo en las zonas rurales. En las zonas rurales hay mucha negligencia, no hay facilidad, accesos, que realmente eso también puede impulsar a un estudiante. Es que realmente no es aceptar la diversidad, sino también integrarla, la diversidad cultural. No solamente decir ya está aceptada, sino que podamos mostrar y se pueda ver que realmente está integrada a la sociedad. Es allí donde yo digo que la inclusión se queda corta, porque no se transforma a la práctica. Sí, era una clase donde el profesor explicaba todo el tiempo y los estudiantes solo escuchaban. En observaciones pedagógicas que se han realizado en instituciones, se puede ver que muchos de los estudiantes tienen la capacidad para participar y no lo hacen realmente porque no se sienten en la libertad, porque realmente hay mucho que no se ha aceptado. Ahí uno se da cuenta de algo muy fuerte, y es que muchas veces el problema no es el estudiante, sino la forma en la que enseña el docente. Total, Camila, estoy de acuerdo, porque si la metodología no cambia, el aprendizaje tampoco va a seguir siendo el mismo. Y a mí este proceso me dejó una reflexión muy importante, que no podemos ser los docentes que criticamos, porque es muy fácil decir la educación está mal, pero el reto es hacerla diferente.
mezcla, estoy de acuerdo contigo. Y ahí es donde entra lo que dice Henry Giroux, que el estudiante no solamente debe ser receptor de la información de un docente, sino que el estudiante salga o se transforme o se capacite para ser capaz de transformar el contexto, de ser un estudiante crítico en el aula. Eso implica cuestionar nuestras propias prácticas, innovar, arriesgarnos a hacer las cosas diferentes. Camila, pero de todo esto a mí me surge una duda. Si pudieras cambiar la educación, ¿por dónde iniciarías? Yo empezaría por cambiar la forma de enseñar, hacerla más cercana a la realidad del estudiante. A mí, por ejemplo, me enseñaron que matemáticas era caótico. Las ciencias sociales, no puedo decir nada de la forma en la que me enseñaron. Pero ¿qué tal si hoy transformáramos la manera en la que proyectamos la información? ¿Qué tal unas matemáticas con situaciones del día a día? Unas ciencias sociales con el entorno que vivimos. Quizás ese tipo de educación pueden quedar más en la vida de un ser humano, de un estudiante. También darle más voz al estudiante, que no sea solo quien escucha, sino quien opina, propone y quien construye. Bueno, esa forma de enseñar también hay que tener en cuenta el contexto, reconocer su cultura. Así vamos a saber la forma de ver el mundo del estudiante y podemos saber qué metodología podemos implementar. Porque cuando el estudiante se siente parte, el aprendizaje cambia completamente. Desafíos y oportunidades. Realmente tenemos oportunidades si estamos dispuestos a transformar la educación. Gracias por escuchar nuestro podcast Mira la educación para transformarla. Gracias. La educación en Colombia tiene muchos desafíos. No se trata de seguir haciendo lo mismo, porque educar también es transformar.